Derivada de funciones trascendentales. Las funciones trascendentales son las siguientes: trigonométricas, trigonométricas inversas, logarítmicas, exponenciales e hiperbólicas. Nos vamos a centrar principalmente en las trigonométricas y exponenciales. Para ello vamos a hacer la derivada de la función trigonométrica seno, utilizando la regla de los 4 pasos. Nos quedaría como f' de x es igual al seno de x, y el primer paso es incrementar las x de la función. En este caso quedaría como x más el incremento en x. El segundo paso es restar la función original, y la función original es seno, entonces nos quedaría como menos seno de x. Bien, vamos a utilizar la propiedad de suma o resta de ángulos en la función seno, y nos quedaría como el seno del primero por el coseno del segundo más o menos el coseno del primero por el seno del segundo. Entonces, haciendo uso de esa identidad trigonométrica, nos quedaría como el seno del primero, el primer término es x, seno de x por el coseno del segundo, coseno de incremento de x, más o menos, este signo en este caso es más, nos quedaría como más el coseno del primero, coseno de x, por el seno del segundo, el seno de incremento de x. Reescribimos este término como menos seno de x. Bien, vamos a hacer un acomodo, ya que nos damos cuenta que en los términos que nos acaba de quedar tenemos solamente dos términos que tienen algo en común. En este caso es este y este, ya que ambos comparten el seno de x. Entonces vamos a escribir primero este término que no tiene nada en común con los demás, y nos quedaría como f' de x es igual al coseno de x por el seno del incremento de x. Coseno de x por el seno del incremento de x menos el seno de x, ya que es lo que tienen como factor común. Entonces vamos a hacer la división de cada término entre el factor común. ¿Cuánto nos quedaría menos seno de x entre el factor común, que es menos seno de x también? Pues nos quedaría a 1, ya que es la cantidad dividida sobre sí misma. Entonces aquí lo vamos a poner como 1. Vamos a hacer lo mismo con el siguiente. ¿Cuánto es el seno de x por el coseno del incremento de x entre el factor común, que dijimos que era menos seno de x? Se cancelan el seno de x de arriba con el de abajo y nos quedaría como coseno del incremento de x. No hay que olvidar que aquí hay un signo implícito, es más, y más entre menos nos da menos. Ese sería el siguiente término, menos coseno del incremento de x. Bueno, vamos a hacer uso del tercer paso de la regla de los 4 pasos. El tercer paso es dividir entre el incremento de x. Entonces voy a hacer la división de todo entre el incremento de x. Bien, vamos a separar esas fracciones que tenemos ahorita haciendo uso de la siguiente analogía. Si nosotros sumáramos 3 medios más 5 medios, nos quedaría igual a 3 más 5 sobre 2, ya que tiene el mismo denominador, los numeradores se suman. Pero ¿qué pasa si tuviéramos como 3 más 5 sobre 2? Pues los podemos separar, ya que cada uno de ellos se lleva el mismo denominador. Quedará como 3 sobre 2 más 5 sobre 2, que es lo mismo que tenemos arriba, pero invertido. Entonces vamos a hacer lo mismo con esto, ya que los dos términos comparten el mismo denominador, los podemos separar como el coseno de x por el seno del incremento de x entre el incremento de x menos el seno de 1 menos el coseno del incremento de x sobre el incremento de x. Bien, ya podemos hacer uso del cuarto y último paso, que es aplicar el límite cuando el incremento de x tiende a 0. Bien, nos quedaría así como f' de x es igual al límite cuando el incremento de x tiende a 0. ¿De quién? Vamos a separarlo como si aquí hubiese un denominador 1, como del coseno de x por el seno del incremento de x sobre el incremento de x menos el seno, también lo vamos a separar como si hubiera un 1 aquí, seno de x por 1 menos
el coseno del incremento de x dividido por el incremento de x. Bien, aquí lo que tendríamos que hacer sería uso de la sustitución directa, es decir, vamos a sustituir los incrementos de x por 0 en los valores que tenemos. Sin embargo, aquí ya podemos apreciar lo siguiente. Estos límites que nos acaban de resultar se conocen como límites especiales. Los voy a escribir acá. Es como si tuviéramos el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. Bueno, vean que aquí dice incremento, pero lo estoy cambiando por x, los incrementos. Bueno, si hacemos sustitución directa, nos quedaría como el seno de 0 sobre 0. El seno de 0 pues es 0. Y 0 entre 0, pues nos daría infinito. Lo mismo con el segundo. Hacemos el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos el coseno de x sobre x. Ahora, si hacemos sustitución directa en las x por 0, nos quedaría como 1 menos coseno de 0 sobre 0. El coseno de 0 es 1 y 1 menos 1 nos daría también a 0. ¿Y cuánto es 0 entre 0? Pues la misma situación que en el numerador, nos daría infinito. Bueno, vamos a ver si esto es verdad. Utilizaremos un software graficador para poder comprobar esto. Bien, vamos a copiar esa función, por ejemplo, seno de x sobre x. Entonces la vamos a escribir. En inglés se tiene que escribir como sin, igual que en su calculadora, sin de x. Vamos a dividirlo entre x. Gráficamente vamos a observar hacia dónde tiende el límite de esta función. Aunque el valor numérico es indeterminado, undefined, luego aquí nos aparece, ahí está, undefined, gráficamente podemos apreciar que cuando la función tiende a 0 en el eje de las x, el valor al que se aproxima es 1. ¿Sale? Entonces no es 1 numéricamente, pero aplicando el límite observamos que es 1. Entonces vamos a corregir y nos quedaría de la siguiente forma. Ya vimos que el límite no es, en este caso, 0, o no es infinito, es 1, y ya lo hemos escrito. Vamos a ver qué pasa con la siguiente parte de la función, que es 1 menos coseno de x sobre x. Hacemos uso del graficador y nos quedaría arriba como 1 menos el coseno de x sobre x. Igual, la misma forma. Observamos que si nos aproximamos por la izquierda o por la derecha al 0, al eje de las x por el 0, nos aparece el 0, aunque numéricamente nos da también undefined o indefinido. Entonces, utilizando esta graficadora podemos observar cómo es que nos da gráficamente el valor de 0 y no infinito. Entonces vamos a sustituirlo en lo que acabamos de anotar como infinito, lo vamos a cambiar por un 0. Entonces, ya reescrita la fórmula, nos quedaría así, como 0. Por eso se llaman límites especiales, porque no dan esa indeterminación que numéricamente nos daba. Bueno, ¿qué acabamos de concluir? Que este límite nos da 1 y este otro nos da 0. Lo vamos a sustituir. Seno de x sobre x nos daría a 1 y 1 menos coseno de x sobre x nos daría a 0. Entonces, sustituyendo o haciendo ya sustitución por esos valores de límite, ya nos quedaría como coseno de x por 1, ya que dijimos que esto valía 1, menos el seno de x por 0, ya que dijimos que esto valía 0. ¿Cuánto es seno de x por 0? Pues 0. Y nos queda como resultado coseno de x por 1, nos daría coseno de x, y ese sería el resultado de la derivada. Vamos a derivar la función coseno. Bueno, para no alargar el video, vamos a escribirlo así, como f de prima de x es igual a
el seno de x. Sin embargo, si ustedes hacen la misma demostración que en el ejercicio anterior, se van a dar cuenta que nos va a dar negativo, menos el seno de x. Vamos a hacer la derivada de la siguiente función, tangente de x. Recuerden que la tangente se define por las razones trigonométricas como por el SOK, TOA. La tangente se define como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente en un triángulo rectángulo. Y en un triángulo rectángulo, el cateto opuesto que está graficado en un plano cartesiano, el cateto opuesto se llama y el cateto adyacente es x. Entonces, si hacemos uso de esa razón, el cateto opuesto es y sobre x. Y como ya vimos en ejercicios anteriores, el valor de y está determinado por el valor del seno y el valor de x por el coseno. Entonces, la tangente también es equivalente, es una identidad trigonométrica a el seno sobre coseno. Bueno, entonces si nosotros tenemos la función f de x es igual a la tangente de x, la podemos también escribir como igual a el seno de x sobre el coseno de x. Y utilizando las fórmulas ya previamente obtenidas, que la derivada del seno es coseno y la derivada del coseno es seno negativo, entonces vamos a usar la fórmula que se conoce como regla del cociente para derivadas. La regla del cociente dice que si tenemos una razón o una división de dos funciones, podemos utilizar esta regla para encontrar su derivada. Entonces vamos a nombrar a la función del numerador como u y a la función del denominador como v, y vamos a hacer uso de esta fórmula. Entonces vamos a hacer la derivada, ahora sí, es f', por eso es que ya es derivada. Entonces dice la fórmula que es v es la función de abajo, la voy a copiar igual, coseno de x por la derivada de u, y la derivada la vamos a poner con una letra d. U es la función de arriba, en este caso es seno de x, menos, el menos es de la fórmula, u es la función de arriba, el seno de x, por la derivada de v, la derivada de la función de abajo, que es derivada del coseno de x. Bien, esto va a ser dividido por el cuadrado de v, donde v es el coseno de x al cuadrado. Vamos a resolver las derivadas que nos están siendo indicadas, y en este caso nos quedaría como coseno de x por la derivada de el seno y después la derivada del coseno. ¿Cuánto vale la derivada del seno? Ya vimos que la derivada del seno vale coseno, entonces vamos a ponerle aquí por coseno de x menos este seno de x que ya tenemos. ¿Cuánto vale la derivada del coseno? La derivada del coseno es menos seno, entonces sería por el menos seno de x. Esto va a ser dividido por el coseno de x al cuadrado. Esto también es equivalente a ponerlo así como coseno cuadrado de x. Es exactamente igual. Bien, ¿cuánto es coseno de x por coseno de x? Nos da coseno cuadrado de x. ¿Cuánto es menos por menos? Nos daría a más. Seno de x por seno de x nos daría también seno cuadrado de x. Esto va a ser dividido por el coseno cuadrado de x. Bien, vamos a utilizar otra identidad trigonométrica que se conoce como la identidad trigonométrica fundamental o bien pitagórica. La identidad trigonométrica pitagórica, como tal lo dice, utiliza el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se utiliza en un triángulo rectángulo. Dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y bueno, este triángulo surgido del círculo unitario, su hipotenusa vale 1. Entonces, ¿cuánto valdría la suma de x cuadrada más y cuadrada? Pues el cuadrado de 1, es decir, como x cuadrada más y cuadrada es igual a 1 al cuadrado. Bueno, como ya vimos, x es coseno y y es seno. Entonces podemos cambiar x como coseno
cuadrado de x más seno cuadrado de x es igual al cuadrado de 1, que nos dio 1. Y esta es la identidad pitagórica fundamental. Entonces, ¿cuánto vale la suma de coseno cuadrado y seno cuadrado? Pues vale 1. Entonces, en lugar de poner coseno cuadrado y seno cuadrado, nos daría como 1. 1 que va a ser dividido por el coseno cuadrado de x. Bien, recordando que las funciones fundamentales son seno, coseno y tangente, pues existen sus inversos que se conocen como 1 sobre el seno, y el 1 sobre el seno también se llama secante, perdón, es cosecante, están invertidos los nombres, ahorita lo anotamos. 1 sobre el seno se llama cosecante, y dijimos que la inversa del coseno es 1 sobre el coseno y se llama secante, ahora sí, y la tangente es 1 sobre la tangente y se llama cotangente. Bueno, entonces si se dan cuenta hay que tener cuidado con los nombres, ya que el seno, su inversa no es el secante, su inversa es la cosecante, y la del coseno, su inversa es el secante. Entonces tener 1 sobre el coseno cuadrado significa tener pues la inversa del coseno, que se conoce como secante. Entonces sería secante cuadrada de x. Y ya tendríamos otra fórmula para derivar la tangente.